Cobran dos niños pares. Ni coira con muso no hay grogue. Ni haz de que TV. Todavía ustedes trabajan para los chuitres. Todavía usted limpia cacao para los chindres. Si tú tan berraco trabajando, hagan su cabrón trabajo y perdónenme la palabra. Pero es la verdad. Pero ustedes le limpian la finca a ellos, lo mantienen a ellos. Toda esta área lo mantienen ustedes los nobles. Toda esa finca chuitre y chendre, ¿quién lo hace? No son ustedes. ¿Oh? Cuando a mí en Quebrada Pastor, en Río Este, la familia Espinosa en Río Este, en Quebrada Pastor, Palacio y López, en Valle Riscón, Los Guerra y Los Santos y Los Bonilla, en Nance de Riscón, Los Santos también, nos dicen en nuestra cara que lo que estábamos trayendo era un atraso para el pueblo noble de esta área. Nos restregaron en la cara que éramos unos ignorantes porque estábamos trayendo esto para ustedes. Yo no traje eso. El señor Chito habló ahorita ahí. Yo no cambié. Entonces quiere decir que sus abuelos y sus ancestros pidieron lo que hoy en día ustedes tienen. Y creo que no se equivocaron. Casi perfecta la ley. ¿Quiénes fueron nuestros peores enemigos en ese momento? 98, 99 y después 2008, 2009. No era Chito. No era Castrellón. No eran esos señores mayores que ya se fueron a descansar. Eran puros profesionales. Los que se opusieron a la creación de las áreas anexas. La mayoría eran profesionales. Pero pedían a nombre de las áreas anexas. Nombraban a nombre de las áreas anexas. Recibían miles a nombre de las áreas anexas. En Panamá, yo represento comisionado de las áreas anexas de la región de Ocribo. ¿Y ese de dónde salió? Cobraban billetes. Comisiones, lo más triste, señora cacica y señores que están aquí. El representante de los pueblos originarios de Boca del Toro, un nazo. Si nosotros somos mayoría, ¿por qué Carrizo Nazo tiene que representarme a mí aquí? Uno de apellido Salinas. En los gobiernos pasados, Ilka Ábrego me representaba a mí. ¿Por qué? Y yo soy la mayoría aquí. Eso no se dice. Mi peor enemigo en esta lucha ha sido mi propio pueblo. Los honorables representantes, en vez de darle la mano a ustedes y a mí, nos vuelan plomo. ¿Y quiénes son? Ayer yo estoy en Chiriquí Grande y me encuentro 6 honorables representantes que van viajando, hoy están en Panamá. 6, y los 6 yo pensé que eran Meriguino Chen. No. El honorable representante de las Delicias, digo de las Tablas, Barranco Adentro, La Mesa, acá del área de las 30, iban para Panamá ayer. ¿Tú crees que yo creo en esta lucha? Pero ¿quién los tiene ellos ahí? ¿Quién los apoyó? Chendre, Chuitre. Señores, Jekaboiti Mundaspuke Tenete. Y esto pesa, yo no lo quisiera, pero pesa. Estoy aquí porque Dios primero y ustedes, el pueblo, me puso a mí. Pero en los congresos se va a discutir y se va a llevar esas inquietudes. Gracias a Dios tenemos una coordinación con algunas autoridades de gobierno. Pero duele escuchándolo a ustedes. Cuando llegamos a Barriada Solución en Boca Gila y un solo lote tiene 2, 3 planos. Cuando el juez de paz o la jueza desaloja a la gente de Barriada Solución, y yo pensé que era en Meriguini y Chuité, cuando yo voy a ver 100% no en Barriada Solución. Gente de La Mesa, gente de Barranco Adentro, gente de Las Tablas, gente de La Delicia viviendo en Barriada Solución en Boca Isla.
Desalojo porque eran precaristas, estaban tomando tierra ajena y resulta ser que todos los títulos que estaban ahí eran amañados. Pero tenían firma y sello de la institución regente, ANATI, municipio de Bocajita. Y nos metimos ahí y gracias a Dios Barriada Solución ha regresado ahí y están viviendo ahí. ¿Costó? Sí costó. Costó inclusive que fuéramos al municipio de Bocajila para enfrentarnos a ellos. Sí costó. Que tuvimos que salir un poquito de la ley para aplicar las cosas, lo hicimos y ahí tenemos la respuesta. El caso de Victric. Victric desalojaron a la gente. Lo que ustedes ponen en el poder acá y lo que ustedes buscan a veces como profesionales del derecho, uno de ellos se organizaron y se juntaron y crearon una asociación para desalojar a la gente de Victric. Y le voy a dar nombre y apellido. El licenciado Reinaldo Lewis Ríos, uno de los socios de la empresa que pidió el desalojo de la gente de Victric. Y el honorable representante Julio Smith, en silencio. Con familia que yo sé que viven hace rato en la isla ahí. Porque yo conozco la isla desde el año 1972. Mi padre murió ahí, ahí quedó una herencia de mi padre. Y Victric era así como está yo ahorita mismo. Yo no me están echando cuenta. Yo crecí y viví ahí en la isla. Que hoy un Reinaldo Lewis y un Julio Smith sean dueños de eso, porque las autoridades han patrocinado todo eso. Gracias a Dios, la gente de Victric, la jueza que autorizó el desalojo ya tiene un proceso y la gente de Victric está regresando a sus tierras otra vez. Pero señores, ¿saben lo que va a dar tristeza? Es lo que ustedes están diciendo ahorita. La complicidad de las autoridades es lo que más se ve. Señora Cacica, me hace recordar el tema de Cañaveral, Damani Beach. Se vende Damani Beach. ¿Usted sabe quién está involucrado en eso? No era gente de afuera, no eran ustedes. Yo le cuento ahora, yo sé. ¿Usted sabe? Señora Cacica, para no extender un poco, se solicita una comisión. Sugiero que se nombre una comisión para que investigue, porque ya había orden de desalojo en Finca 51, Nuevo Amanecer, Cangrejal, Cúcula, La Mesa, San Antonio, 15 de diciembre en las tablas, arriba hay una orden de desalojo, porque los fiscales no están preocupados por defender el derecho de ustedes, sino por ver cuántos meten preso. El fiscal le importa cuántos mete preso, no defender el derecho de ustedes. Porque cuando entre más mete preso, mejor para él. Porque cuando viene un puesto a nivel de alta jerarquía, él califica, porque cuánto ha metido preso ese 20, bueno, ese es el hombre. No califican por cuánto defendió, sino por cuánto metió preso. Es eficiente, porque metió 100 presos. Entonces ese debe ser el próximo juez de la Corte Suprema de Justicia. No crean que los fiscales están para defenderlo a ustedes, señores. No. Juez de paz de Vallerrico, Belladira Bejerano, tiene un conflicto en el área de Culebra Arriba y Ceiba, con un campesino de nombre Edwin Rosas, sin tener una orden, sin tener una documentación como la que ustedes tienen, va y va a desalojar los compañeros de Cedrales. Move, Segri que están ahí, y Move, Negri que están ahí, con una orden de desalojo, va en compañía del campesino a desalojar a esa gente ahí, con las unidades de policía y los compañeros, gracias a Dios, tenemos unidades de Bugoday en el área que salieron ahí en defensa de los Move. Y fue la primera, por eso Tita ya ni me da, ya chui. Cuando los chuitres vieron las unidades de Bugoday, todo el mundo frenó, pero la jueza, ¿qué dijo?
Esto no es comarca y aquí no valen los Bugodá. Y digo, bueno, ellos están nombrados por la ley.